Hola a todos, bienvenidos a este tutorial que va a hablar sobre fiabilidad de cuestionarios. La validación se verá en un vídeo posterior y vamos a ver los principios básicos de la fiabilidad y utilizar el programa JASP para que veamos cómo se pueden realizar los distintos estudios y estudios de fiabilidad utilizando una base de datos que vamos a utilizar como muestra para llevarlo a cabo de forma que veáis cómo funciona, ¿no? Lo primero de todo, ¿qué es la fiabilidad? Pues la fiabilidad de un instrumento de medida, de un cuestionario, consiste en ver lo fiable, o en este caso confiable, de las medidas. ¿Qué significa eso? Significa que si medimos con un cuestionario a una muestra y repetimos nuevamente ese cuestionario a esa misma muestra, pues deberíamos obtener resultados similares, ¿no? Es decir, tenemos que tener el mismo resultado. Dicho de una manera es cómo de precisas son las medidas, ¿no? Esta es la palabra clave para la fiabilidad de un cuestionario. Es decir, medimos más o menos igual cada vez que lo utilizamos, es muy preciso, es decir, tiene poco error. Esa es una forma de medir la fiabilidad. Existen distintos tipos de cuestionarios. Los hay con preguntas abiertas o cerradas. En el caso de las preguntas cerradas tenemos 4 opciones. La elección única, que puede ser dicotómica o politómica, o sea, 2 opciones, sí o no, o politómica, A, B, C, D. Elección múltiple, ¿vale? En el cual varias opciones son posibles. Un ranking, una especie de valores dentro de un rango, es decir, cuál es el máximo, cuál es el mínimo, o los de escala, ¿no? Que puede ser de 3 tipos, es decir, una escala nominal, que sea hombre o mujer, una escala ordinal, que vaya de valores de 1, 2, 3, 4 y 5, como la escala Likert de 5 o escala Likert de 7, o una escala numérica, en donde tengamos valores como 7,8, valores decimales o 9, etc. Es decir, una serie de números que pueden ser más grandes o más pequeños, pero que en realidad sean como una escala de números, ¿no? Por eso se le llama de escala. Nosotros nos vamos a centrar precisamente en las de escala y nos vamos a basar en este seminario en cómo tratar estos cuestionarios a partir de dicha escala. ¿Cómo se puede medir la fiabilidad de un instrumento? Existen muchas formas, como el test-retest, es decir, volvemos a repetir un cuestionario el mismo, a la misma muestra una semana y a la siguiente, para ver si está midiendo lo mismo, porque en una semana es difícil que cambie la interpretación de una serie de preguntas, pero la más utilizada es la de la consistencia interna. ¿Esto qué es? Pues que solo se mida una vez, se aplica solo una vez y a partir de esa medición ver cómo de precisos son esas mediciones realizadas por el mismo, ¿no? Cómo de fiable son los resultados que nos ha dado esa muestra ensayada, esos alumnos a los cuales le hemos pasado ese cuestionario. Para ello, para ver qué consistencia interna, cómo son de fiables esos resultados, se utilizan 2 parámetros generalmente, aparte de los muchos que hay, ¿no? Existe el método de las 2 mitades, el Kuhner-Richardson, etcétera, etcétera, pero nos vamos a centrar en los 2 que más se utilizan a la hora de las publicaciones. Uno de los parámetros más comunes y que lleva muchísimos años es el alfa de Cronbach. Este alfa lo que hace es estimar cuántos se relacionan entre sí los ítems de una escala. Tiene unas limitaciones, es decir, tienen que ser escalas de una sola dimensión, es decir, que se mida un rasgo, un parámetro, y que los errores sean equivalentes, que las varianzas no sean desproporcionadas, es decir, que unos ítems tengan una variancia muy grande y otros que la tengan muy pequeña, sino que sean más o menos equivalentes. Esto ya nos está metiendo una limitación, ¿no? Que ahora veremos un poco cómo podemos solventarla. Para entender un poco mejor esto, lo mejor es ver la expresión matemática que emplea, ¿no? La expresión matemática implica un valor k,
que es el número de ítems. Por lo tanto, eso significa que cuantos más ítems tengas o menos, el parámetro cambia, o sea que depende del número de preguntas que tenga un cuestionario. Luego ya tenemos ahí una limitación. Y luego, por el otro lado, tenemos la variancia que tiene cada ítem, que la tenemos aquí, y la variancia de la puntuación total, que la tenemos aquí abajo, ¿no? Entonces, este es un parámetro que toma valores desde 0 hasta 1, pasando por el 0,6, el 0,7, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que nos interesa? Pues si la variancia total es muy alta, este valor es muy pequeño y sería 1 menos algo pequeñito, o sea que podemos tener valores como 0,9. Luego lo que interesa es que la varianza de la puntuación total sea muy alta para que la fiabilidad sea muy buena. O en este caso, fijaros, si yo tengo por ejemplo 20 ítems, aquí tendría 19, ¿no? Entonces sería 20 entre 19. Si pongo aquí por ejemplo 10, aquí sería 9, pues 10 novenos, que tiene un valor, que es 0,9, o si es 20 entre 19, pues sale un valor un poquito más cercano, ¿vale? Esto saldría, vamos a hacerlo con la calculadora, que sería 20 entre 19, sale 1,05, ¿no? Entonces aquí esa es la diferencia que hay. Luego aquí se multiplicaría o por 0,9 o por 1,05. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues si aquí ya nos está saliendo 0,9 por un 0,9, ¿vale? Pues tendríamos 0,81. Y si multiplicamos 1,05 por 0,9, ¿vale? 1,05 por 0,9, pues tendríamos 0,945. Es decir, ¿qué es lo que interesa? Pues si tenemos más ítems, o sea, si aumentamos el número de ítems, aumenta el alfa. Y si aumentamos la varianza total, también aumenta el alfa. Y aumentar el alfa es lo que vamos buscando. Vamos buscando la mayor fiabilidad posible. Por lo tanto, requiere un número mínimo de ítems para que el cuestionario sea fiable, que sea preciso, que salgan unas medidas con el error lo menor posible. Así que, esto es lo que mide el parámetro alfa de Cronbach. Mide la fiabilidad a partir del número de ítems y de los errores de esos ítems que han sido seleccionados por el alumnado. Problemas. Puede sobreestimar la fiabilidad, es decir, puede darnos un alfa muy alto cuando en realidad no es tan fiable, porque hay muchos ítems que se repiten, esos test de psicología en el cual se repiten varios ítems para reforzar un rasgo, pero en realidad nos están pues engrandando un valor que a lo mejor no es, o que subestima, ¿no? Como se ve aquí, subestima, o sea, no tiene en cuenta si hay cargas factoriales desiguales. Eso ahora lo veremos a continuación, en qué significan eso de las cargas factoriales. Bueno, quizá en el siguiente seminario, porque el factor, bueno, si ahora lo vemos un poquito, unas pinceladas, porque se verán mejor cuando se hagan el análisis factorial, que será en el siguiente seminario. Pero aquí veremos unas pinceladas. Y finalmente, que no detecta estructuras multidimensionales, es decir, cuestionarios que tengan varios rasgos, por ejemplo, motivación, autoconcepto, es decir, si hay varios, puede ser que no la detecte y salga un valor que no sea correcto. Entonces, el alfa de Cronbach no lo tiene esto previsto, por lo tanto habrá que hacerle otra cosa que también vamos a ver en este seminario. Luego, por un lado, alfa de Cronbach. Cuanto mayor sea el valor de alfa, más fiabilidad existe en ese cuestionario. Existe otro parámetro más actual. Estamos hablando de unos parámetros que, por ejemplo, alfa de Cronbach puede tener unos 60 o 70 años, pero el omega de McDonald tiene la mitad de años, a lo mejor 30, 20 años, que ha tenido más utilidad ahora con las herramientas informáticas que le han dado mucha facilidad de cálculo, porque el calcular omega de McDonald es más complicado,
pero gracias a los programas estadísticos está más en uso por su facilidad de cálculo a la hora de utilizar los programas. ¿Qué es el omega de McDonald? El omega de McDonald es también la fiabilidad, pero tiene en cuenta los factores, es decir, tiene en cuenta una serie de parámetros diferentes a la anterior. Se emplea para cuando hay varias dimensiones, es decir, varios rasgos, y no depende del número de ítems. Entonces, esto es lo que tiene especial, ¿vale? Depende de la varianza del error, o sea, efectivamente lo que medimos es ese error que se está produciendo, pero también depende de cómo están organizados esos ítems, esa agrupación de ítems. Entonces, es algo que va a venir muy bien porque después, para cuando se hace la validación de un cuestionario, esto nos va a ayudar para también la fiabilidad. Entonces, por lo tanto, este parámetro es más robusto que el alfa de Cronbach y por eso, en la actualidad, se tiende a utilizar este parámetro más que el otro. Aquí tenemos una comparativa entre cuántos participantes son recomendados para utilizar alfa y cuántos para utilizar omega. Para una escala breve de 5 o 10 ítems, pues son necesarios 150 participantes o, en este caso, 250 si es omega. Para 11 o 20 ítems, pues 200 para alfa y 300 para omega. Aquí quizás estáis pensando y dice, pero bueno, si omega no dependía del número de ítems, ¿por qué si tengo que tener en cuenta el número de participantes? Bueno, porque al aumentar el número de ítems puede haber más agrupaciones, más factores, y entonces, claro, tengo que tener por lo menos un mínimo de muestra porque esa agrupación que quede bien, en este caso, determinada. Y eso es lo que en realidad, pues, tiene en cuenta este factor, no el número de ítems, sino el número de agrupaciones que se pueden hacer a la hora de llevarlo a cabo. Entonces, ¿qué utilizamos? ¿Omega o alfa? Pues los artículos recientes nos están diciendo que es mejor utilizar omega porque efectivamente tiene en cuenta la multidimensionalidad, los factores, y además que está más relevante con el análisis factorial, porque se ajusta mejor a la escala con ítems de distinta relevancia, refleja más fielmente la estructura factorial del cuestionario, que es lo que uno hará después de hacer un estudio de fiabilidad, y es aceptado por ello como una medida más moderna y más robusta, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Pues generalmente en los artículos hay que utilizar alfa y omega, ¿no? Porque ambos nos van a dar una información muy valiosa del cuestionario y eso es lo que yo pretendo enseñar en este seminario, ¿no? La complementariedad de estos dos parámetros, de manera que se genere una retroalimentación que dé mucha información sobre esa fiabilidad del cuestionario. Aquí tenemos los valores que se emplean de alfa y de omega. Ambos oscilan entre 0 y 1, así que por lo tanto utilizan la misma escala. Los valores aceptables para, en este caso, omega y alfa, es de 0,7 hacia arriba. Es decir, a partir de aquí hacia arriba se considera que es fiable en una serie de grados. Aceptable, si es de 0,7 a 0,79, de 0,80 a 89 muy buena, es adecuado para decisiones grupales o diagnósticos, y de 0,9 en adelante, excelente para decisiones individuales, ¿no? Viéndolo como una especie de gráfico, con una diana, podemos observar que la fiabilidad indica que las variaciones entre los estudiantes cuando lo dicen es muy poquita. Es decir, los puntos se encuentran muy cercanos, los valores son cercanos, pero no significa que den en la diana, sino que los valores simplemente están cercanos, están agrupados y hay poco error. Cuando se dice que es poco fiable o no fiable es que hay una gran dispersión de los datos, una gran dispersión, de forma que los resultados son menos fiables. Eso es lo que significa fiabilidad. ¿Qué precisión hay en los datos? ¿Están muy juntitos, como aquí, o están muy separados, como aquí, ¿no? Entonces, por eso se toman estos valores. Menor de 0,7 es que están muy dispersos, por lo tanto, no son resultados precisos, no son resultados que podamos sacar información de ellos, porque hay mucho error, mucha aleatoriedad del sistema. Y en este caso de aquí arriba, pues que son muy fiables, en el sentido de que responden más o menos de forma organizada y similar, con un error similar. Bueno, pues vamos a practicar un poquito con el programa JASP.
¿Qué es el programa JASP? El programa JASP tiene la sigla de Jeffreys Amazing Statistic Program, en honor a su creador, que es Harold Jeffreys, que es pionero en inferencia bayesiana, un tipo de inferencia que se emplea una probabilidad más exhaustiva. Es un paquete estadístico de código abierto, o sea, es gratuito, fundamentado en R, es decir, tiene paquetes como el psico, como estadística, como una serie de distintos paquetes que ya los tienes precargados con la facilidad de que no tenemos que programar, sino que simplemente es un formato visual y gráfico de simplemente ir seleccionando distintas opciones y por eso tenemos esa facilidad de cómputo, ¿no? Es decir, es un sistema R muy fácil de utilizar. Surge en la Universidad de Amsterdam por pedagogos y psicólogos, así que está dentro del área que nosotros estamos trabajando para emplearlo. Existe otro que es Jamovi, que es muy bueno, ¿vale? Es decir, yo recomiendo que os descarguéis tanto como el JASP y el Jamovi, porque en realidad hace unos estudios complementarios, lo que a lo mejor no hace uno, lo hace el otro. Así que os recomiendo que os lo descarguéis. Pero en este caso quiero centrarme en JASP porque es muy claro, muy visual y además en realidad es muy rápido, muy gráfico y a mí me gusta más esta plataforma más que Jamovi. Pues bueno, pues vamos a empezarlo, ¿no? Lo primero que hay que hacer es meterse en la página de JASP, descargarlo. Tarda en instalarse unos minutos más de la cuenta porque instala otros programas que lo complementan como Java, Python, etc. Y bueno, pues vamos a empezar con él, ¿no? Lo primero que os recomiendo es que lo pongáis en español, si queréis que todo esté de una forma más comprensible en lo que tengamos que estar traduciendo. Entonces pinchamos aquí, ¿vale? Aquí le damos luego a preferencias, esto se te abre aquí, esto que veis aquí, pinchamos en interfaz y luego dentro de interfaz nos vamos aquí y lo ponemos en español, ¿vale? Esto puede parecer una tontería, pero se puede cambiar idioma, ¿vale? Que eso es una cosa pues que normalmente en otros programas no se puede y uno pues bueno lo trabaja y ya está, pero hombre, si se puede cambiar pues facilitamos un poquito la tarea, ¿no? Lo segundo es importar datos. La nueva versión, la 0.19.3, aunque estás pendientes porque puede ser que salga una muy recientemente, permite importar datos de distintas hojas de cálculo, ya sea de Excel. La versión 0.19 solo permitía CSV y en la actualidad permite XLSX, que es la que se emplea Excel habitualmente, TXT, textos, de SPSS si estamos trabajando con él, de OpenOffice, incluso de programas de estadísticos como el Stata o el SAS, ¿no? Todos esos lo permiten. Entonces, pues vamos a hacerlo en directo. Vamos a coger el JASP que lo tengo aquí abierto y venga, pues vamos a abrir. Se le da a abrir, ¿vale? Aquí veis que lo tengo en las preferencias, lo tengo puesto ya en castellano en la interfaz, ¿vale? Lo tengo español de España. Entonces, venga, pues vamos a darle aquí a abrir. Buscamos, pulsamos ordenador y le damos a buscar. Esto lo que nos va a abrir es la carpeta donde estamos ahora mismo, ¿no? Enviamos aquí la prueba de JASP y vamos a abrir pues una de estas dos bases de datos que vamos a emplear. Vamos a ver cuál es la que vamos a utilizar. Vamos a ver, la base educativa, el que lo he visto aquí, ahí está, la base educativa del ICAR. Muy bien, pues vamos a abrir esa, ¿no? Base educativa del ICAR. Le damos a abrir, entonces empieza a cargar y aquí tenemos el archivo. Vamos a poner un poquito más grande, a ver si me deja. Así, con mayúscula. Pues no me deja ponerlo un poco más grande. Lo tenemos que ver así, ¿vale? Entonces aquí tenemos una hoja de cálculo donde tenemos aproximadamente una serie de muestras, unos individuos, que nos llega hasta 300. Y luego tenemos de columnas, ítems, ¿vale? Las columnas son los ítems. Tenemos del 1 hasta el E5, el M1 hasta el E5. Entonces tenemos 300 participantes y 20 ítems. ¿Qué significa cada ítem? Pues vamos a verlo. Esta base de datos que vamos a trabajar va a medir la competencia psicoeducativa general, ¿no? Para ver cómo el estudiante gestiona su motivación, eso lo vamos a llamar
el M, y tiene 5 ítems, del M1 al M5, la motivación. La eficacia personal, que lo vamos a llamar autoeficacia, del A1 a A5, fijaros aquí, del A1 a A5 nos está midiendo la autoeficacia. La ansiedad académica, AN1 hasta N5, aquí lo tenemos, y finalmente la estrategia de estudio del E1 al E5. ¿Cómo está esta escala? ¿Cómo está esta escala? ¿Es una escala? ¿Es un...? Es decir, ¿qué es lo que tenemos aquí, no? Bueno, será nominal. Nominal significa pues que sea hombre o mujer, que sean, que no estén ordenados de alguna manera. Ordinal, que los datos tengan un orden, 1, 2, 3, como una escala Likert. Esto significa que sea ordinal. Y luego tenemos de intervalo, ¿no? De intervalo que sean valores, ya sean desde menos 1 hasta 10 o de razón. Por ejemplo, simplemente una división de valores. En realidad, ¿de qué está hecha esta escala? Pues se le dio a los alumnos, por ejemplo, motivación. ¿Te encuentras motivado a la hora de realizar tu trabajo en el aula? Márcame de 1 hasta 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nominal no es porque es una escala, tiene un orden. Entonces, 5 es que sí, estoy muy motivado, y 1 que no estoy muy motivado. Así que en realidad lo que tenemos es una escala ordinal. Así que tendremos que tener en las columnas este simbolito, ¿vale? Este simbolito en todas ellas para que el programa entienda que estamos enfrente a una escala de este tipo. Sin querer, si nos vamos aquí, vemos que todas las columnas tienen este símbolo, que es ordinal. Luego, él automáticamente ha interpretado qué es esto. ¿Y por qué? Si pinchamos doble clic en cada una de las columnas, veremos que él ha visto esto y ha dicho, pues ya está, es una escala ordinal, tiene un orden. Y así con todas. Si pinchamos la 5, pues la 5, doble clic entramos, doble clic salimos. Entonces, un doble clic entramos, pinchamos un clic solo y nos cambia la columna correspondiente. Efectivamente, ha visto que todos son ordinales. Perfecto. Muy bien. Estamos haciendo cosas, ¿no? Y de vez en cuando tenemos que ir guardando. Entonces, la primera vez que debemos guardar, tenemos que darle a guardar como. Voy a cerrarlo esto. Así que arriba, fijaros que guardar no está puesto, no estaba marcado, tenemos que darle a guardar como porque todavía no tenemos una copia de esto que estamos haciendo. Entonces le damos aquí, le damos a ordenador y buscar. Y en esta carpetita, con el mismo nombre si queréis, le ponemos a guardar, base educativa Likert. Le damos a guardar. Entonces ya está habilitado el guardar. Ya cada vez que hagamos algo, ya no tenemos que dar a guardar como, sino a guardar, ¿no? Imaginaros que voy a cambiar voy a ponerle autoconcepto. ¿Vale? Entonces ya no es que no sale aquí, pues ya está, lo tengo aquí puesto, cierro y ya sale aquí un asterisco aquí arriba. Eso significa que ya he hecho algo y si quiero tengo que guardarlo. Entonces le vuelvo a dar aquí otra vez, guardar y efectivamente desaparezca el asterisco de aquí arriba. Muy bien, pues ya lo tengo guardado, ¿vale? Ahora, queremos calcular el alfa y el omega para ver la fiabilidad que acabo de explicar anteriormente. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? Entonces nos volvemos aquí y vemos que pone descriptivos, contrastes, ANOVA, modelos mixtos, regresión. Aquí están todas las pruebas que podemos hacer. Entonces yo tengo que buscar el de fiabilidad, que lo tengo aquí. ¿Pero por qué está ahí? Porque yo lo he sacado. Generalmente este no está aquí. Si lo miramos en uno normal, vemos que no está aquí, ¿no? Lo tenemos aquí porque he hecho un pantallazo. Pero generalmente no está ahí. Entonces, que si no lo encontráis cuando lo descargáis, tenéis que sacarlo. Le damos aquí al más y buscamos fiabilidad. Si yo lo quito, desaparece de aquí. ¿Veis? Ya no está ahí. Normalmente cuando tú tienes esto, te lo abres, pues este módulo nunca está activo. Entonces yo pincho aquí, busco fiabilidad, bajo por aquí, le doy, ya aparece ahí y ya lo tengo. Le doy al más otra vez y lo cierro. Muy bien. Pulsamos en fiabilidad y ahora decimos, ¿cuál de estos es?
Pues vamos a darle a fiabilidad unidimensional, porque es el clásico. Entonces le damos al primero de todos. Y esto nos saca esta pantalla, ¿vale? Estamos aquí y nos saca esta pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Pues yo tengo aquí los diferentes ítems del cuestionario y tengo aquí 3 cuadros desplegables. Vamos a meternos en el de análisis. En el de análisis nos dice lo que podemos hacer. De momento está marcado por defecto el coeficiente omega, o sea, el programa JASP considera que el coeficiente omega es el que hay que utilizar sí o sí. Bueno, pero aquí abajo hay otros más, entonces vamos a ponerle el coeficiente alfa. Entonces fijaros aquí que aparece coeficiente alfa. Y luego también vamos a marcar aquí coeficiente omega si el elemento se elimina y coeficiente alfa si el elemento se elimina. Vemos que está saliendo aquí otra tabla aquí debajo. Estamos en la de arriba y la de abajo. Y ahora, una vez que ya tenemos esto, le vamos a dar y los vamos a meter todos. ¿Cómo se meten todos? Pues le damos al primero, bajamos, pulsamos la tecla mayúsculas, los marcamos todos y le damos aquí a la derecha para que se metan. Y entonces al meterlo empieza, aquí vemos cómo está calculando. Y vamos a ver qué valores obtiene. Recordemos, más de 0,7 es correcto. Si es 0,7 para abajo, no está bien. Se pueden admitir hasta 0,65 o algo así, como el dato de fiabilidad. Pero bueno, vamos a ver qué valores obtiene. Aquí los tenemos. Vamos a poner un poquito más grande. El coeficiente omega sale 0,210. Muy malo. Malísimo. Y el coeficiente alfa 0,605. Bueno, está por debajo del límite. Pero aquí ocurre una cosa curiosa. Normalmente cuando uno calcula estos dos valores, son muy próximos, no están tan distanciados. Aquí están distanciados 0,4 puntos. Lo normal es que saca 0,6 uno y 0,65 el otro, pero no con tanta diferencia. Luego ya nos está diciendo que hay algo que no cuadra. Si hubieran salido dos similares, es que implica una cosa, que eso es lo que voy a decir a continuación. Recordemos, alfa era para una sola dimensión, medir solo un rasgo. Omega mide varios. Entonces ya nos está diciendo que puede haber varios que no estén midiendo lo mismo. Pero alfa hace como una media y dice, bueno, pues mido algo parecido. Vamos a ver las cosas que podemos ver en esta tabla. ¿Por qué he sacado esta tabla de aquí abajo de si el ítem es eliminado? Si el ítem es eliminado. Si, por ejemplo, quitamos el ASO1, el 0,210 al quitar el ASO1 se convertiría en 0,091, o sea, baja mucho. No nos interesa. Nos interesa siempre que cuando yo quito un ítem del cuestionario sea más grande que el valor que tenemos. Si yo tengo aquí 0,210, si yo quito uno, que sea más grande de 210. Entonces, si vamos bajando, vemos que si quitamos el A3, si yo quito el A3, de 0,210 pasa a 0,342. Eso diría que a lo mejor el A3 hay que quitarlo. Al igual que el A4, que tendríamos que quitarlo. Y nos aumentaría el valor de omega. Pero claro, si quitamos es para que suba mucho. Aquí está subiendo 0,1 punto, pero no nos soluciona nada, porque en realidad está muy por debajo de 0,7. Así que en realidad no tiene pinta de que estos ítems haya que quitarlos. También podemos verlo en el lado contrario. Si yo quito estos dos, ¿mejora alfa? No. Luego, alfa y omega están midiendo cosas distintas. Así que esto es un indicativo de que no tengo yo que quitar estos ítems. Luego, primera cosa, según estos datos que tengo aquí, no los voy a quitar. Luego, miremos lo que pone aquí. Los siguientes ítems se correlacionan negativamente con la escala. Eso quiere decir una cosa. Si yo tengo, por ejemplo, M y A. M es motivación y A es autoeficacia. Entonces, supuestamente M, que es motivación, tiene una escala de Likert de 1 al 5. Y autoeficacia también del 1 al 5.
Si mide bien, el 1 es bajito y el 5 es altísimo. Entonces, motivación, 1 mala, 5 muy buena. Autoeficacia, 1 mala, 5 muy buena. Puede ser que cuando tú hayas hecho el cuestionario, en vez de medir en positivo, midas al revés. Que en realidad el 1 sea el máximo y el 5 sea el más bajo. Si tú has descrito mal el cuestionario. Normalmente tú tienes que hacer que siempre el 5 sea el máximo en todo. Pero puede ser que sea el máximo y no te interese. Por ejemplo, motivación. Si vienes a clase, ¿tienes más motivación? Sí, 1, 5. Autoeficacia. Lo planteamos al revés. Es decir, un 5 sería como que no tengo mucha autoeficacia, y un 1 que sí. Dice, ¿contienes menos autoeficacia viniendo a clase? Pues a lo mejor no yendo a clase, es decir, aquí íbamos a clase y aquí no vamos a clase. Ya le estamos dando la vuelta, por ejemplo. Entonces, pues no, pues sí, si no voy a clase tengo más autoeficacia, pues tendría un 5. Entonces aquí como que le hemos dado la vuelta sin querer, ¿no? Entonces eso es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que puede ser que el M y el E pues estén redactados de forma contraria a la escala que estamos usando. Así que nos iríamos aquí a elementos de escala invertida y cogeríamos todos los M's y todos los E y los meteríamos aquí a la derecha. Entonces, todos los M's a la derecha y todos los E a la derecha. Y hacemos que calcule de nuevo. ¿Vale? Entonces esperamos y vamos a hacer que calcule de nuevo. Ahí está, ya está calculando. Y vamos a ver qué sale. Si sale mayor de 0,210, puede ser que esté invertido. Pero por supuesto, que la teoría nos lo diga, no porque nos lo diga esto. Si la teoría nos dice que esto no se invierte, no lo invierta aunque te lo diga el programa. Estamos suponiendo que sí, que puede ser que estén invertidos porque he visto que mide lo contrario, ¿no? Ha subido 0,370. Imaginemos que es verdad, estaban invertidos. ¿Este dato es significativo de que en realidad pues esto vaya mejor? Pues no, tampoco. Es decir, lo invertimos, pero vemos que no se obtiene, no funciona. Luego algo más está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues el coeficiente omega se utiliza para multidimensionales. Si os dais cuenta, aquí lo que tenemos son motivación, autoconcepto. Puede ser que a lo mejor la motivación esté todos los valores cercanos a 3 y el autoconcepto esté a 1. Y por eso hay una disparidad de resultados, de variaciones de resultados. Es decir, aquí hay mucha variación, no están muy de acuerdo los alumnos. Aquí es más preciso, es más fiable. Y claro, cuando comparas los de arriba con los de abajo, pues hay una variación, no son iguales. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no tratamos cada factor, agrupación o dimensión, que estamos diciendo lo mismo, cada agrupación como si fuesen uno solo, como si fuesen separados del cuestionario? Vamos a guardar para que se quede guardado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer otra vez lo mismo que estamos haciendo aquí. Vamos a quitar esto de en medio. Para quitarlos, marco otra vez. No esperamos a que se te ponga azul, si no se pone azul nada. Así. Los quitamos. Y vamos a ir haciendo uno por uno. Pero no quiero perder esto. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a duplicar. Le damos aquí este botón de duplicar. Y volvemos a tener esto mismo. Esto nos lo llevamos para la izquierda. Y vamos a hacer uno por uno. Entonces vamos a coger, si le damos al lapicito, puedo escribir, el lapicito puede escribir, vamos a fiabilidad multidimensional de M. Vamos a coger de la M solo, ¿no? Entonces vamos a coger aquí la M, vamos a pasar solo la M y vamos a ver qué valores nos da a continuación. Entonces, está aquí calculando, muchas veces se lía un poquito. 0,764. Hombre, este dato sí. Y el otro igual. Efectivamente. Omega nos estaba diciendo que había diferentes grupos de ítems. Y cuando los juntamos, hay errores diferentes en cada uno de los grupos. Y por eso Omega nos estaba dando una alerta.
Dice, cuidado, no hay el mismo error en cada agrupación, pero alfa no se estaba dando cuenta, que esa es por la razón por la que nos indica que utilicemos más omega que alfa. Bueno, vamos a probar, si ya hemos probado con la M, le doy aquí a duplicar, cambio con el lapicito y voy a poner, ahora voy a poner de la A, del autoconcepto. Si yo le doy doble clic aquí, los voy quitando. Y si le doy doble clic aquí, los voy poniendo. ¿Vale? También podemos hacer eso. Y ahora vamos a ver qué se obtiene. Si efectivamente 0,775. Uy, no me acuerdo de lo que había antes. Le doy con el ratón para arriba y me sale el anterior. 0,764. Ah, qué parecido, ¿no? Qué parecido. Y además es fiable. Está superior a 0,7. Por tanto, estos resultados son fiables. Hacemos lo mismo. Vamos a hacerlo con todo. Le doy el lapicito, cambiamos y le pongo, en este caso, a n, pom, 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 y a n, a n, a n, a n, duplico de nuevo, mientras lo va calculando voy aprovechando, y ahora le doy, que es la e, ¿no? Y aquí quito esto, tiqui, 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 y entonces ahora le doy a esto. Me he equivocado, nada, lo quito. Venga, este y este. Vale, vamos que me ha salido el de arriba. Por ejemplo, el de AN 0,763, muy bien. Y este 0,722. Todos salen fiables. Conclusión. No puedo hacer un omega general del cuestionario porque hay distintas agrupaciones con distinta variabilidad en cada una de las mismas. Así que, por lo tanto, no puedo hacer uno genérico. Le damos a guardar. Y ya tendremos aquí lo que sería los estudios. ¿Que me interesa esta tabla llevármela a Word? Pues entonces fíjate, con darle aquí a copiar y abrir un Word, ¿vale? Directamente te llevas la tabla sin ningún problema. ¿Vale? Ahora mismo estoy yo cargando el Microsoft Word y vamos a ver cómo la pegaría, ¿no? Vamos a ver qué tal. Se me tarda un poquito en cargar al principio. Aquí está. Vamos a habilitar edición. Y vamos a abrir un archivo nuevo, que se me están cargando los que yo tenía antes abiertos. Y vamos a abrir uno nuevo, ¿vale? Vamos a ver aquí. Documento en blanco. Y este vamos a poner por aquí. Entonces vamos a darle a pegar. Y aquí lo tenemos. Aparece la tabla en la que tú puedes copiar, quitar, etcétera. Y tenemos aquí los distintos valores puestos, ¿vale? Suelen venir con puntos porque el programa es europeo y utiliza el lenguaje inglés, entonces por lo tanto se ponen puntos. Nosotros los cambiaríamos por comas y ya está, ¿vale? Para que si lo queremos publicar en español, si lo publicamos en inglés, pues directamente tenemos la tabla preparada para ello. Muy bien. Vamos a pegar esto. Que no ocupe tanta memoria en el ordenador. Y aquí tendríamos todo. Pues ya tenemos análisis, lo tendríamos ya hecho, le damos a guardar y punto. ¿Vale? Eso sería la consistencia interna. Pero también podemos tener fiabilidad de acuerdo entre jueces, ¿no? Es decir, un cuestionario se le pasa a otros profesores y ellos hacen de jueces de si está bien o no el cuestionario. Generalmente se suele utilizar una rúbrica en donde hay unos criterios para valorarlo. Se ve la claridad del ítem, si el ítem está bien o no redactado, para que se entienda, y se les pide al juez que dé un valor de 1 a 5. 5 si está muy bien redactado, 4 menos y así en adelante.
La pertinencia, igual, si el ítem es adecuado o relevante para la dimensión. ¿El autoconcepto está midiéndolo bien o no? Pues el juez marca de 1 a 5. Relevancia, ¿ese ítem aporta información significativa? Pues igual, de 1 a 5. Y luego la ubicación dimensional. El ítem 3 corresponde a la dimensión a la dimensión B, a la C, a la D, y entonces el ítem dice el revisor, pues sí, pues al juez, pues sí, a la A, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos 4 criterios de valoración. Los 3 primeros son ítems ordinales, es decir, de una escala, y el último es nominal. A, B, C, que no tiene ningún orden diferente, que no tiene un orden, simplemente es clasificación. ¿Esto qué suele ser? Imaginemos en el cuestionario que teníamos antes, ¿vale? Este cuestionario que teníamos de las 20 ítems, ¿vale? Si le damos aquí, volvemos a los datos. Si le damos aquí, volvemos a esto que estamos haciendo, el análisis. Pues, por ejemplo, el ítem 1, el M1. Pues el M1 hay que hacerle si tiene claridad, pertinencia, relevancia y ubicación dimensional. O sea, cada ítem debe tener una casilla de estas en el que el juez diga de 1 a 5 cómo es la claridad, la pertinencia, la relevancia y la ubicación dimensional. Entonces necesitamos otra hoja de Excel en el que nos venga esto y el juez, que ahora la usaremos a continuación. ¿Qué es lo ideal? Siempre emplear entre 5 y 10 jueces, especialistas en lo que tú quieres medir, por supuesto. ¿Con qué se mide? Pues, si queremos medir aspectos nominales, es decir, A, B, C, hay 3 parámetros que nos lo miden. El kappa de Cohen, si utilizas 2 jueces. El kappa de Fleiss, si utiliza 3 o más de 3 jueces. O el alfa de Krippendorff, si utiliza más de 2 jueces. ¿Qué valores tiene el kappa de Cohen? Pues empieza con 0,4, sigue hasta 0,5 y 5,6, que sería moderado, y 0,6, que es bueno. Lo normal en el kappa de Cohen es que podamos conseguir valores superiores a 0,60. Si no, se admiten estos de aquí. Lo mismo pasa con el kappa de Fleiss, tiene la misma escala. En el caso del alfa de Krippendorff, mide de 0,67, se considera aceptable, y es muy bueno o ideal 0,8 en adelante. Entonces, para valores nominales, kappa de Cohen o kappa de Fleiss, si tenemos más de 2 jueces, y el alfa de Krippendorff. En el caso de ordinales, podemos utilizar 2, que sería la correlación intraclase, que es el clásico, 4, la W de Kendall, que ya veremos qué diferencia hay entre uno y otro, porque mide lo mismo, pero no miden 2 cosas distintas, ahora veremos el por qué, el qué. Pero también tenemos, atención, ¿vale? Es decir, el alfa de Krippendorff es especial, mide los 2, o sea que con que cojamos y lo fundamentemos en nuestro estudio, en nuestro artículo, ya tendríamos un parámetro similar a los de arriba y a los de abajo, porque mete 2, es decir, es el kappa de Cohen también, es el kappa de Fleiss, es el correlación intraclase. No, porque es diferente, luego veremos por qué. Luego, ¿qué podemos decir del alfa de Krippendorff? Pues es como en Harry Potter, en Gryffindor. ¿En qué sentido? De que pues tiene valentía, se aprende con todo, o sea que por lo tanto pertenece a la casa de Gryffindor. Con respecto a correlación interclase y Kendall, vemos que tiene que salir 0,75 o en adelante, y si es 0,9 o mayor de él, sería excelente.
Aquí tenemos mezclados las dos tablas anteriores. Claridad, pertinencia, relevancia, que son ordinales. Pues nada, si son ordinales, ¿qué hacemos? El ICC, el Krippendorff y el Kendall. Nominal, el capa de Cohen, el capa de Fleiss y el Krippendorff. Bueno, pues vamos a empezar con lo más sencillo. Como aquí hay 3 ordinales y aquí solo hay un nominal, vamos a empezar con lo más sencillo, que es, vamos a tratar los datos nominales. ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger la base de datos validación interjueces con rúbrica, que es coger lo de antes, pero meterle los distintos jueces. Y vamos a hacer que tenga 3 jueces, para que sea un poco más sencillo en el análisis. Entonces, vamos a coger la base de datos, así que nos vamos a JASP. Esto lo guardamos por si no lo hemos guardado, aunque no pone el asterisco, no hace falta. Y vamos a abrir del ordenador la otra base de datos. Validación interjueces con rúbrica. Entonces esperamos un poquito para que cargue. Y ahí está. Lo importa. Y aquí lo tenemos. Vamos a ponerlo más grande. Aquí tenemos 20 ítems. Los 20 ítems. El ítem 1 tiene el juez 1, el juez 2 y el juez 3 en claridad. El ítem 1 tiene también el juez 1, el juez 2 y el juez 3 en pertinencia. El ítem 1 tiene el juez 1, el juez 2 y el juez 3 en relevancia. Y el ítem 1 tiene la categoría del juez 1, o sea, la categórica del juez 1, del juez 2 y del juez 3. Fijaros que bien lo hace JASP. Esto es intervalo, ordinal. Y esto es nominal, porque son letras que no tienen orden. Él ya lo ha catalogado. Perfecto. ¿Qué nos íbamos a dedicar? A ver estos. Vamos a ver los categóricos. ¿Por qué? Porque era el capa de Fleiss, el capa de Cohen o el alfa de Krippendorff en nominales. ¿Dónde está el análisis que tenemos que hacer? Siempre en fiabilidad, porque estamos todo el rato en fiabilidad. Entonces, tenemos que darle a fiabilidad. ¿A cuál? La fiabilidad unidimensional era alfa y omega. No, intraclase ahora no toca, que ese es cuando son ordinales. ¿Acuerdo de calificador? Sí, acuerdo de calificador, acuerdo interjueces. Esto es simplemente pues la traducción, ¿no? Entonces le damos acuerdo calificador. Y nos sale esto. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues buscar estos 3 y ponerlos aquí. ¿Y qué nos sale? El capa de Cohen que está marcado, el capa de Fleiss que está marcado y el alfa de Krippendorff que está marcado. Pero aquí importante, el alfa de Krippendorff hemos dicho que sirve para nominales y ordinales. Entonces tenemos que poner que sea nominal y cuando queramos cambiarlo le damos ordinal. Y cuando queramos que sea de intervalo también le damos. O sea que por eso el alfa de Krippendorff es el Gryffindor de la fiabilidad interjueces. Y aquí tenemos los datos que nos han salido. ¿Cuántos jueces tenemos? 3. Entonces el capa de Cohen no tendríamos que utilizarlo, porque este, según la tabla que hemos visto anteriormente, el capa de Cohen es solamente para 2 jueces. Aquí está. Para 2. Entonces, ¿cómo que el programa me lo está calculando? Sí, el programa te lo está calculando porque va de uno a otro. Es decir, compara el juez 1 con el juez 2, y el juez 1 con el juez 3, y el juez 2 con el juez 3. Y luego, como han hecho, normalmente es que se suele utilizar muchas veces, dice, ¿y si hago una media? Entonces por eso pone average kappa, es decir, saca una media de lo que ha pasado. Luego han hecho que también puedas utilizarlo, pero tienes que justificarlo en tu estudio. ¿Qué es lo que tendríamos que utilizar? El capa de Fleiss. ¿Por qué? Porque son más de 3 jueces. Son 3 en este concreto. Y nos sale 0,746. Este es el dato que nos llevaríamos nosotros. El capa, si es más de 0,60 está bien. Perfecto. ¿Hay relación entre jueces? Sí. ¿Hay fiabilidad? Es decir, ¿hay concordancia entre resultados de ambos jueces? Sí. De forma moderada. No muy buena, pero sí de forma moderada. Luego está bien.
Además, te calcula otra cosa, fíjate. Te calcula cómo están de acuerdo con la A. Espérate que estaba ahora. Con la A están de acuerdo 0,683 del valor de alfa. Con la B hay igual de acuerdo, pero con respecto a la dimensión C están los tres muy de acuerdo. Eso significa que la dimensión C para los jueces es la que más concordancia tiene. O sea, te dice un poquito más de los resultados. Y luego tenemos el método de alfa de Krippendorff, que sale 0,748. Estos datos, es decir, este y este tienen que ser casi iguales, porque están midiendo lo mismo. Son dos operaciones matemáticas de similitudes muy parecidas, casi iguales. Bueno, varía un poco simplemente unas décimas. Pero si nos fijamos bien, aquí en el capa de Cohen pone no ponderado y ponderado. ¿Qué significa esto? O sea, ¿por qué ya tiene estas cosas aquí? Cuando dice no ponderado son categóricos, lo que hemos dicho, A, B, C, pero también Cohen sacó una expresión posteriormente y el ponderado significa ordinales, o sea que también el capa de Cohen, que no es para esto, le hizo una modificación. Luego, fijaros qué importante el capa de Cohen, que también se puede utilizar para todo. Por lo tanto, ya no estamos creando un lío, ¿verdad? Porque, joder, ¿cuál utilizo para qué y para cuál? A ver, si tienes más de 3 jueces, o 3, vete al capa de Fleiss, déjate del capa de Cohen. El capa de Cohen úsalo cuando quieras saber qué tal el juez 1 con el juez 2, ya está, porque hay 3 jueces. No le pongas este no lo pongas. Otra cosa de esto de ET, que es el ET, el error típico, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Esto, que hemos puesto que sea nominal, porque el Krippendorff podemos utilizarlo de muchas formas. Conclusión, ¿hay acuerdo? Sí, hay un acuerdo moderado. Entonces, ¿cómo lo escribiríamos? Pues aquí he puesto un ejemplo de cómo lo escribiríamos en un artículo. El capa de Fleiss, que es el que tenemos que usar, ¿vale?, que evaluó el acuerdo global entre los 3 jueces, fue de 0,746, con valores elevados en todas las categorías evaluadas. Y pones la de la A, la de la B, C, si son más, pues también las pones. Siendo la categoría C la más acordada, efectivamente, la que más acuerdo tiene. Se observa una consistencia general en la clasificación. O sea, hay una consistencia en fiabilidad. Por otro lado, si hacemos el capa de Cohen entre jueces de 2 en 2, podemos ver que el juez 1 y el juez 3 es el que más acuerdo tiene, ¿vale? Esto es importante como una información más respecto al capa de Fleiss. Según los criterios de Landis y Koch, estos valores indican un acuerdo sustancial a casi perfecto. Complementariamente, el alfa de Krippendorff, esto como un dato que últimamente se está introduciendo, pues siempre es conveniente pues, que utilicemos el antiguo y luego le pongamos el nuevo para fundamentar el valor anterior. Da un índice robusto frente a la distribución de las categorías, arrojó un valor de 0,748 con su intervalo de confianza, al 95%. En conclusión, estos resultados indican que existe un alto grado de acuerdo interjueces, lo que aporta evidencia sólida a la validez del contenido para los ítems analizados, esa fiabilidad del contenido, el contenido que estamos valorando, los jueces le están dando el visto bueno, entonces hay una fiabilidad entre lo que dicen los jueces porque hay una concordancia, por lo tanto lo están sin querer validando. De esta manera estamos validando a partir de la fiabilidad entre jueces. No os preocupéis por el lado de la validez porque habrá un seminario específico para ello en un posterior grabación. Muy bien, pues ya hemos hecho con respecto a la ubicación dimensional, con respecto a dónde tienen que estar los ítems, en qué dimensión, en qué factor, en qué grupo, a partir del capa de Cohen, el capa de Fleiss y el alfa de Krippendorff.
Ahora vamos a tratar los datos ordinales. Y para tratar los datos ordinales, lo suyo es el ICC, ¿vale? Que sería también el alfa de Krippendorf, pero también en este caso, el ICC, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo mismo de antes, ¿vale? Entonces estamos aquí, a ver si me deja el ratoncillo. Tengo un problema con el ratón. A ver esto, si me deja ahora. Ahora, ya me ha salido el ratón, vale. Entonces, podemos crear uno nuevo, fiabilidad, ay, si me deja. No sé a qué le habré dado, pero no me deja. Vamos a intentar darle aquí. Venga, hombre. Voy a pasar la grabación. Ahora. No sé por qué, pero se había quedado pilladillo, perdonad. Ahora. Entonces, venga. Volvemos otra vez. No vamos a coger la correlación intraclase, sino que vamos a seguir con el acuerdo de calificador. Vamos a abrir uno nuevo. Vamos a quitar el kappa de Cohen, vamos a quitar el kappa de Fleiss y nos vamos a quedar con el alfa de Krippendorf. Pero en este caso vamos a ponerlo ordinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir criterio por criterio. Así que le doy aquí, esto sería claridad. Le damos a copiar y quitamos, perdón, que le da el que no es, aquí, otra vez. Ahora le damos, quito lo de copia y le doy a pertinencia. Le doy a Enter, quito este y le doy a pertinencia. Le doy a copiar, cambio esto y le doy a relevancia. Quito aquí y le doy a relevancia. Y aquí ya tenemos los tres valores. Estoy aquí calculando y tenemos 0,906 muy bueno, 0,935 muy bueno y 0,946. Efectivamente, tanto la claridad como la pertinencia como la relevancia entre los tres jueces es muy buena según el alfa de Krippendorf. Esto sería el hacerlo de forma moderna. Vámonos a hacerlo con la correlación intraclase, el ICC. Lo abrimos y haríamos lo mismo. Hay que marcarlo y basarlo a este lado. Pero en este caso, antes démosle aquí la sección más correcta. ¿Es un evaluador distinto aleatoriamente? No, son tres personas que yo he elegido de forma voluntaria. ¿El mismo conjunto de evaluaciones seleccionado anteriormente? No, no es aleatorio, es el mismo conjunto de evaluaciones. Entonces marco este, para que nos saque en función de lo que en realidad, cómo hemos seleccionado a los jueces. Entonces cojo aquí, me lo llevo y tendríamos este. Y así lo haríamos con los tres siguientes, ¿vale? Vamos a comparar. El ICC sería 0,901 del primero, de la claridad, y aquí ha sido 0,906. Hay una ligera variación, pero debido a que son ecuaciones matemáticas diferentes, pero están midiendo lo mismo. Para comprobar si de verdad hay mucha diferencia entre uno y otro, pues vamos a hacerlo con los otros dos para que veamos un poquito lo que estamos viendo. Esto ha sido la claridad. Copiamos y ponemos
en este caso, pertinencia. Quitamos claridad, claridad, claridad y ponemos pertinencia, pertinencia, pertinencia. Y nos sale 0,940. Antes era, efectivamente, varía unas décimas, pero nos está dando valores similares. Vamos a quitarlo de copia. Y dice, uy, hace tiempo que no grabo. Pues venga, vamos a darle aquí a guardar. Uy, ¿y guardar cómo? No lo había guardado todavía. Entonces, venga, vamos a hacerlo, pues si no, perdemos todo. Entonces, igual, como está, pum, lo guardo. Ya lo hemos guardado. Seguimos. Y aquí ponemos relevancia. Quitamos la pertinencia y relevancia. Muy bien, 0,949 y irá aquí 0,940. Estamos viendo. Fijaros, aquí, si yo quiero citar las citas de todo lo que estoy haciendo, imaginaros del ICC, ¿no? Dice, tipo de CCI, según la referencia, correlación intraclase de Shout and Flash. Si le doy a la I, bajo al final del todo y aquí tenemos las citas que estamos utilizando, ¿no? Fear and Miles, Rebel Secretal, Shroud and Flash, aquí está la cita y tengo su DOI. Si pincho me lleva a la cita correspondiente y yo la puedo citar en mi trabajo, ¿vale? Entonces el propio programa te está diciendo las citas para que tú las puedas poner, buscar tú el artículo, ver qué es lo que información que te podrías introducir para justificar este parámetro y de esa manera ponerlo en tu trabajo. Y aquí dice que estamos utilizando el programa R, en tal caso, lo diré, el paquete PSYC, ¿vale? El de psicología, ¿vale? Entonces, si coges R y cargas esto y pones el código, te va a salir esto que estamos haciendo. Por lo tanto, quiere decir que estos programas están muy bien, ¿vale? Para aquellos que no saben programación. Muy bien. Pues ya hemos visto el alfa de Krippendorff, ¿vale? Que nos ha salido esos tres. Y hemos visto la correlación intraclase, en el que también elegimos eso y nos ha salido esos tres. Muy bien. Pero también teníamos otro valor, que era el W de Kendall, ¿vale? ¿Cómo se hace el W de Kendall? Pulsando en ANOVA. Debería salirnos lo mismo que esto, porque estamos haciendo el rato lo mismo, es decir, son tres valores, tres parámetros que nos dicen lo mismo. Entonces me voy aquí a ANOVA y pulso en ANOVA de medida repetida. ¿Dónde meteríamos esto? Aquí. Aquí se metería la claridad, ahí, la claridad ahí, pero fíjate, tendría que meter, perdón que me he equivocado, aquí el juez 2, claridad, y ahora necesito meter aquí otro, que sería el juez 3, entonces tengo que marcar aquí un nuevo nivel, voy a poner nivel 3. Y entonces le doy aquí dentro, muy bien. Y ahora, esto que sale aquí no me está calculando el W de Kendall, porque esto está haciendo una ANOVA clásico. Me tengo que bajar todo abajo y poner no paramétrico. Y en no paramétrico marco y me lo llevo a este lado. Y aquí sale contraste de Friedman, W de Kendall. Y este es el valor que sale. Y nos sale 0,030. Y dices tú, un momento, ¿cómo que 0,030, tío? Pero no era 0,90 antes. ¿Qué es esto del 0,30? ¿Es que es una cosa diferente a la de antes? Bueno, esto es un interrogante que yo me he planteado muchas veces y sinceramente he encontrado la razón del mismo hace unas semanas en un artículo, ¿vale? De hecho, esta es una duda que cuando estuve ayudando a una compañera, ¿no?, que tengo en la pública, ¿no?, pues también decía que le salía mal y me tiré yo ahí con el SPSS, porque también lo calcula, y no salía y no supimos cómo responder a esto, así que este parámetro no pudimos utilizarlo porque no tenía sentido si había una concordancia entre jueces y se ve a la vista, ¿no? Pues no sabemos qué pasaba, ¿no?
Y es que el W Kendall no mide, que las puntuaciones coincidan, sino lo que está midiendo es que los jueces estén de acuerdo en el orden de los ítems que están seleccionando. Vamos a explicarlo más sencillamente lo que quiero decir. Fijaros, ¿coinciden los jueces al asignar categorías? Hemos visto que era el capa de Cohen, el capa de Fleiss y el capa de Gryffindor, que el Gryffindor era el Gryffindor, que sirve para todo. ¿Coinciden las puntuaciones numéricas? ¿El ICC o el Gryffindor ordinal? Y luego, esto tendría que ser igual que esto, pero no lo es. ¿Coinciden los jueces en el orden, en la jerarquía de ítems? Eso es el W de Kendall. Aquí tenemos un hipotético caso en el que tenemos tres ítems, el A, el B y el C, y el juez 1 dice que el ítem A lo valora como 1, y el B como 2, y este como 3. El juez 2 lo valora como 2, 3 y 4. Si comparamos 1 con 2 y 2 con 3 y 3 con 4, pues vemos como que no hay similitud, pero hay como un numerito más aquí, ¿no? Y aquí lo mismo, 3, 4 y 5. O sea, ¿aquí qué va a salir? Pues aquí va a salir que el ICC, o en este caso el Gryffindor ordinal, va a salir bajito, porque vemos que no hay coincidencia entre los valores. Este es 1, este es 2 y este es 3. O sea, bajo, bajo, pero muy bajo. Sin embargo, si hacemos la W de Kendall, sale muy alta. Sale un valor de 0,7 aproximadamente. Y dices tú, ¿pero cómo es posible? Si no son iguales. ¿Por qué sale muy alto? Porque lo que se está valorando no es que haya igualdad entre los valores. Se está valorando en que efectivamente el juez 1 en el A da el valor más bajo de la escala ordinal, luego le da un poquito más alto y luego le da más alto. Y así está sucediendo en todo. Altito, más alto y más alto. Los jueces coinciden en el orden de la jerarquía de ítem. Es decir, siempre en el A se le da bajito, en el D más alto y en el 5 mucho más alto. Entonces el W Kendall será muy alto porque hay coincidencia en el orden jerárquico que se le está dando a la escala de Likert en cada ítem. Por ejemplo, en este caso, 2, 2, 2, dice, que concordancia de la, buenísima, ¿no? ¿Qué pasa? Porque aquí el Kendall sale muy bajo, porque claro, 2, este es bajito, este es súper alto y este es bajo. Este jerarquía no tiene orden. Aquí sería bajito, súper bajo, ya está, no hay concordancia en el orden. Kendall, súper bajo. Sin embargo, 2, 2, 2 es parecido, 4, 1, 3 no, y 1, 4 no. Es decir, esto en realidad no hay concordancia, pero en este sí. Entonces, el Gryffindor saldrá más alto que el Kendall. Conclusión. Cuidado con utilizar el Kendall. Normalmente no estamos valorando la jerarquía, sino la similitud de las valoraciones de los ítems. Así que es conveniente utilizar Gryffindor o el ICC, ¿vale? Que es que aquí tenemos, ¿vale?, lo que sería la correlación intraclase. En conclusión, ¿qué hemos visto? ¿Vale? Lo que hemos estado viendo, ¿vale?, durante todo este seminario han sido dos cosas. Hemos estado viendo, voy a borrar aquí, que hay dos tipos de fiabilidad. Tenemos la fiabilidad de la consistencia interna. Y para ello hemos utilizado el alfa y el omega. El omega tiene en cuenta varias dimensiones, varios factores. Alfa es una dimensión, unidimensional. Además, tiene que haber equivalencia entre los errores. Aquí puede haber diferencias. Así que omega es un factor mejor que el alfa porque omega se da cuenta de que hay distintas agrupaciones entre ítems. Si vemos que el omega sale muy bajo, puede ser que no haya fiabilidad o que necesitamos hacerle el omega por separado a las distintas dimensiones que hemos hecho de nuestro cuestionario.
lo hemos visto, la fiabilidad de acuerdo entre jueces. Y tenemos datos que son de distintos tipos. Datos nominales. Cuando hacemos nominales, tenemos el kappa de Cohen para 2, tenemos el kappa de Fleiss para 3 o más de 3, o tenemos el alfa de Krippendorf, que sirve para esto. Si son de intervalo o en este caso ordinales, utilizamos el ICC, la correlación intraclase, o el alfa de Krippendorf. Y para un caso especial de ordinales, la W de Kendall. Bueno, pues esto es el seminario de la fiabilidad con el programa JASP. Y bueno, si queréis, si os ha gustado y queréis rellenar este cuestionario, ¿de acuerdo? Os dejo aquí la imagen para que podáis escanearlo y que podéis dar sugerencias, qué os ha parecido y demás, para que yo lo tenga en cuenta y de esta manera pues mejorar todo lo que pueda pues estos seminarios virtuales. Sin más, un fuerte abrazo a todos y espero que os sirva para vuestras investigaciones. Un abrazo.